Me llamo María Victoria Rubiño Rodríguez y tengo 83 años. Nací en Madrid por casualidad, en una casa, y luego he estado, mi infancia eh, fue pues muchas ciudades de España, incluso de lo que entonces fue el protectorado español en Marruecos. Hasta allí viví junto con mis padres y una hermana, pues hasta que cumplí los 8 o 9 años. Después nos vinimos otra vez a la península y ya comenzamos los estudios, tanto mi hermana como yo, en Madrid, donde hemos vivido hasta que comenzamos la carrera, tanto ella como yo. Estuvimos en el protectorado de Marruecos, que entonces pertenecía a España. Mi padre estaba destinado en Larache, que es una de las ciudades más importantes de Marruecos, y vivimos pues, con la colonia que había española allí. No, mi educación fue en un colegio católico, pero al cual asistían toda clase de religiones, no solamente la católica. Y yo tendría entonces, pues cuando aterrizamos allí, unos 5 o 6 años. Y mis recuerdos son un poco como entre nieblas. Mis vivencias con mi padre en el cuartel donde él tenía la compañía, y mis vivencias con lo que es la gente de allí del protectorado, que eran de allí. Recuerdo que lo que más me impactó fue un incendio que hubo en un hotel muy cerca de donde estaba la colonia militar, y fue muy peligrosa. De hecho, nos, nos sacaron a casi toda la gente que vivíamos allí y nos llevaron a la playa para quitarnos del peligro hasta que pasó el incendio. Yo lo recuerdo muy real y muy tristemente, porque vi tirarse a la gente por las ventanas para no quemarse. Y eso me impactó muchísimo. También me impactó mucho mmm, que viajando por las calles de la ciudad, vi como entre ellos escogían a una especie de santones, que les llamaban ellos, y su ritual era tirar un hacha al aire y ponerse ellos debajo cuando caía. Y el que quedaba mejor era el que nombrara y aguantaba más la herida o el golpe que le daba, era el que era el santón. Esa es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Y otra era las bodas. Las bodas era un ritual muy bonito, muy colorido, con mucha gente danzando y cantando. Y yo me gustaba mucho cuando estaba en casa y oía el ruido de que venía alguna boda, pues salía siempre a verla. También recuerdo también un poco de como una anécdota que me pasó, que a mí me llevaban al colegio una persona mayor, y, y yo no quería que me llevaran. Entonces procuraba distraer a la persona y yo irme sola. Entonces, una de las veces, pues le distraje,
me fui sola a un parque que yo quería irme, que siempre me han gustado los jazmines y su olor, y me fui a un jazmín que había muy grande, me metí debajo de él y, y me quedé dormida. Y entonces pues me estuvieron buscando lo menos 5 o 6 horas y no me encontraban y yo estaba dormida debajo del jazmín. Cuando me encontraron, por descontado que me la liaron fuerte. Y luego después ya nos... Cuando mi hermana tenía unos 4 años y yo unos 8, ya destinaron a mi padre para la península y nos vinimos porque además mi hermana había cogido una enfermedad que entonces era muy corriente cogerla, que era el paludismo. Y como no se conocían todavía, ni la penicilina estaba en sus inicios, se compraba de extranjis, de contrabando, y pues lo único que había eran las anfetaminas y no recuerdo ahora cómo se llamaba la medicina, que era especial para el paludismo, pero era muy, muy difícil de curar entonces el paludismo. Entonces nos vinimos porque aquí en la península pues había más posibilidades, hasta que mi padre pudiera venirse también con su destino con nosotros, y ya nos vinimos nosotros a Madrid y ya comenzamos a estudiar las dos. Mi padre, como ya os he dicho antes, era militar. Entonces, cuando estábamos en el protectorado español, era capitán y luego ascendió a comandante. Al ser capitán, sus destinos casi siempre eran como jefe de una compañía. Allí, pues, yo viví, iba muchas veces con él a ver el cuartel como era, y el cuartel de protectorado era un cuartel muy bonito, del cual guardo todavía algunas fotografías, un edificio muy blanco. Yo me recordaba la arquitectura nuestra del sur, y estaba todo muy, muy limpio, había mucha... Al ser ellos militares, había mucha rectitud, la gente era muy, muy, muy seria, pero a pesar de todo se confraternizaba mucho y se ayudaban muchos, porque entonces en España había la mayoría de la gente pasaba hambre, porque no había alimentos para todo el mundo. Y el ir a la mili, o el hacer la milicia en un sitio donde hubiera alimento, pues era casi un premio, ¿no? Y aquella compañía era una compañía en la cual había mucho alimento. Se criaba, había una granja de animales. Recuerdo entonces que es la primera vez que yo vi huevos de oca, que son bastante más grandes que los de gallina, y allí la gente pues los tiraba. Los que eran de allí los tiraban. Y entonces, pues, la gente que fue de aquí, pues les enseñó que aquello se podía comer exactamente igual que los de gallina. Luego había muchísima caza, y entonces, pues, también había muchísimo conejo y perdiz, y venados de allí, de las montañas, y luego también se criaban muchos cerdos, a pesar de que ellos eran de raza, o sea, de religión islámica, y el cerdo está prohibido, pero
luego había diversidad por lo menos cuando yo vivía allí, había diversidad de religiones. Entonces, pues los cerdos que había en la granja también se utilizaban para la alimentación de los que no eran islámicos, que era la mayoría de la compañía eran españoles que estaban allí destinados haciendo la mili. Conocí también Casablanca, Tánger. Los alimentos se distribuían por medio de cartillas de racionamiento. Había aceite, había de harina, o sea, de trigo, de pan, de leche. Yo recuerdo que mi hermana, que cuando llegamos al protectorado estaba recién nacida y mi madre le dio una enfermedad que no podía darle el pecho y entonces necesitaba leche. Y era una de las cosas que estaba, bueno, había que tener casi una recomendación para que le dieran una cartilla para que le dieran la leche. Era leche condensada la que le daban. Y entonces la persona que tenía esta cartilla, pues cuando quería comprar tenía que ir a comprar con la cartilla y cuando según lo que compraba le quitaban, había como unos sellos, se parecen mucho a los sellos de correos, y le quitaban lo que comprara. Si eran 2 o 3 sellos, lo compraba y así iba gastando de las cartillas de racionamiento. Pero aún así, no todo el mundo tenía cartillas de racionamiento. Pero claro, la tropa y los militares sí lo tenían. Además de que tenían un cupo de alimentos que tenían que comprar todos los meses, lo tenían porque se les descontaba de la paga y era lo que pasa que la mayoría, pues sobre todo quien tenía posibilidades de comprar otra cosa, no eran alimentos de buena calidad. Por ejemplo, el pan era pues lo que ahora llamamos integral, muy, muy vasto. El chocolate era un chocolate, lo que ahora llamamos chocolate puro, chocolate negro, ¿no? Que entonces pues no nos gustaba a la mayoría, y más cuando tienes una cosa que es obligatorio, que lo tienes que comer, pues, que tomar, pues parece que te gusta menos. Antes de llegar a Madrid, que es donde empezamos ya a estudiar, estuvimos durante un tiempo en Salamanca, donde vivimos muy poco tiempo, yo creo que fueron unos meses, y fueron los meses de invierno. Como todavía no teníamos edad de estar estudiando oficialmente, pues estábamos en unos colegios privados hasta que pudimos aterrizar en Madrid, y ya comenzamos a estudiar de manera oficial en un instituto público, el reconocido, que generalmente lo conoce mucha gente porque no solamente estuvieron de profesores gente reconocida, sino también como alumnos y alumnas, como es Gerardo Diego como profesor, y algunas periodistas, mujeres, sobre todo, que ahora son periodistas, también estudiaron en el Beatriz Galindo. Entonces, el instituto que tenía más renombre en Madrid era Beatriz Galindo, y era enseñanza, no era coeducativa, era los chicos por un lado y las chicas por otro. Y generalmente no teníamos actos en común. Generalmente los chicos iban por un lado y las chicas iban por otro. Hasta muy avanzado el bachiller, ya diría que cuando estudiábamos ya lo que se llamaba entonces PREU, que en Madrid estudié todo el bachiller,
hice bachiller superior, que se llamaba entonces el bachiller se dividía en dos partes. Primero hasta cuarto y un examen que se llamaba reválida. Entonces la persona que no quería seguir estudiando tenía un bachiller que se llamaba elemental. Eran 4 años y una reválida. Y luego se hacía quinto, sexto y preuniversitario, que se llamaba, y se hacía otro examen que era la reválida superior. Era quien quería estudiar en la universidad hacía preuniversitario, y si no, se quedaba con quinto y sexto y un examen que hacían para el bachiller superior. No tenía por qué hacer el preuniversitario. Yo sí lo hice, porque pensaba estudiar una carrera universitaria, la cual no pude comenzar porque por situaciones personales, pero sí hice y tenía nota para entrar en lo que quería hacer, que era arquitectura. Entonces, pues las matrículas eran caras, entonces podía estudiar poca gente. No había números clausos. O sea que quien quisiera estudiar una carrera estudiaba lo que quisiera, porque no había problema. Pero las matrículas eran caras. Entonces, quien no tenía beca, que había becas, pues le resultaba difícil. Yo, el año en que me tocaba entrar en la universidad, y podía haber entrado, no estaba en posición económica como para haber podido pagar la matrícula. Entonces empecé otra carrera, magisterio, aunque no necesitaba el bachiller superior, entonces no se necesitaba el bachiller superior para hacer magisterio, pero yo lo empecé entonces era de las alumnas, también el magisterio entonces era por sexos. En un lado en un sitio estudiaban los chicos, en otro estudiábamos las chicas. Yo estudié en el María Jiménez, estudié magisterio, los 3 cursos de magisterio, inmediatamente hice las oposiciones, las saqué y me mandaron a la primera destino que tuvo fue Andújar, me mandaron para Andalucía. Y aquí he estado haciendo mi profesión desde entonces en varios sitios hasta que aterricé en Córdoba y he estado pues hasta que me jubilé. Cuando yo viví ya teniendo uso de razón, podemos decir, en Madrid, pues viví la dictadura de una manera, digamos, pues normal, entre paréntesis. ¿A qué puedo llamar normal? Pues que teníamos una libertad vigilada. No podías hacer ciertas cosas y sí podías hacer otras. Por ejemplo, tenías que tener cuidado con cómo ibas vestida, porque la sección femenina, que era entonces la rama femenina de la Falange, estaba en los institutos, tenían asignaturas que daban ellas, que era dentro de su idealismo, pues era la mujer en casa y siendo madre y reproduciéndose. Entonces, su ideología era educar a la mujer lo más femenina que ellas consideraban.